pequeño lo llamó papá sin conocerlo. Lo que sucedió después, estoy seguro, te partirá el corazón. Darío jamás esperó tener que vivir una situación así, pues cuando por primera vez vio a aquel pequeño, parecía no iba a sobrevivir aquella noche, pues lo había encontrado tirado en medio de la nada, olvidado y desamparado. Pero aquel pequeñito tenía mucha fuerza aún y se aferraba a la vida. Desde un primer momento, el hombre sabía que había algo que lo unía a él, pero no sabía qué. Grande fue su sorpresa cuando este pequeño niño despertó y tras mirarlo no dudó en decirle las palabras que lo dejarían completamente paralizado y que marcarían su vida para siempre. Darío había sufrido mucho desde sus primeros años de vida. Él había atravesado por momentos muy difíciles, los cuales habían marcado su vida y lo habían llevado hasta donde estaba. Pues una noche, mientras cenaba con sus padres en un hermoso restaurante, un grupo de maleantes atacaron el lugar, dejando a sus padres malheridos. El pequeño no dejaba de pedir a las personas que por favor lo ayudaran, pero al llevarlos directamente a un hospital, descubrieron que sus padres no tenían un seguro pagado para poder atenderse, así que los médicos los dejaron de un lado, mientras que el pequeño Darío no podía dejar de llorar de impotencia al ver que sus padres, poco a poco, se iban de este mundo, solo por no tener el dinero suficiente para atenderse. Finalmente Darío fue uno de los pocos sobrevivientes y tras una larga recuperación tuvo que permanecer en un orfanato durante un largo tiempo, teniendo una vida infeliz y de resignación, pues debido a su edad era difícil que lo adoptasen. Pero el día menos esperado llegó a él una pareja de esposos quienes habían perdido a su pequeño hijo y quienes necesitaban darle todo el amor que tenían a alguien. Fue así como conocieron al pequeño Darío y quedaron encantados, pues veían en sus ojos un alma noble y pura, llena de sueños por cumplir, quien había sufrido pérdidas tan dolorosas como las suyas, y aquella pareja vio en él la oportunidad de poder comenzar a sanar las heridas del pasado. Fue así que lo liberaron del calvario que había estado viviendo para llevarlo a un lugar mejor y donde nunca le iba a faltar nada. De esta manera fue como el pequeño huérfano se convirtió en un joven fuerte y caritativo, pues esto fue lo que sus nuevos padres le enseñaron, dedicando su vida a convertirse en alguien que pudiera ayudar a los demás, tal y como sus padres lo ayudaron a él en el momento más difícil de su vida. Con mucho esfuerzo y dedicación, aquel pequeño huérfano pudo convertirse en doctor. Sus padres, sin dudarlo, apoyaron su decisión y lo alentaron a tomar el camino correcto. Al ingresar a la escuela de medicina fue un cambio extraordinario en su vida, pues se dio cuenta que muchos profesionales eran muy fríos y él tenía ideas muy diferentes a ellos. Pues él no estaba estudiando para lucrarse, no, sino que él verdaderamente soñaba en ayudar a muchas personas quienes se encontraban en necesidad y salvar muchas vidas. Pues él siempre había pensado que, si sus padres hubieran podido ser atendidos a tiempo, aún podrían encontrarse con vida. En el transcurso de su carrera, realmente fue bastante difícil, pues no dejó de tener problemas hasta llegar al punto en que pensó renunciar a todo, pero recordando la cara de sus padres, decidió seguir adelante por ellos hasta finalizar. Gracias a su esfuerzo se graduó con las mejores calificaciones y con la idea de por fin demostrar que su carrera no solo era lucrativa, sino que serviría para ayudar a las personas que más lo necesitaran. Siendo apenas un graduado, consiguió un empleo en el pueblo en el que había crecido, pero Darío no se sentía satisfecho,
pues sabía que desde ahí no podría ayudar como él hubiera querido, pues sentía que no aportaba nada nuevo, y fue así que tuvo la idea de cambiar el rumbo a su vida y decidió unirse a un grupo de apoyo humanitario, donde sí podría hacer una diferencia, aunque el dinero realmente sería muy poco. A él no le importaba. El muchacho le dio la noticia a sus padres, quienes lo tomaron de la mejor manera, pues ellos sabían de la historia de su hijo y lo que sucedió con sus padres, así que lo apoyaron en todo momento, pues sabían lo importante que era todo aquello para él. Fue así como Darío prometió a sus padres que todo el esfuerzo que ellos habían hecho valdría la pena, pues él estaba decidido en hacer una diferencia en el mundo para que ellos se sintieran orgullosos de su esfuerzo, y fue así que no tuvieron más argumentos con los que oponerse, pues ellos mismos enseñaron a su hijo a ser un hombre que toma sus propias decisiones basado en su gran moral. De esta manera, al irse como voluntario en aquel grupo de ayuda social, aprendió mucho más de lo que le habían enseñado en la escuela de medicina. Darío se sentía dichoso de su nueva labor, pues todos los días iban a otros pueblitos donde hacían campañas de vacunación, pues estando en un lugar con tan pocos recursos, se podían observar los problemas en los pobladores, y él, al querer ser más útil para la humanidad, llegó a inscribirse en un programa que ayudaría a los pequeños a luchar contra el hambre en otro continente. Al ser aceptado, no dudó ni un minuto, pero aún tenía que hacer unas cosas más, y era hablar con sus padres. La madre, al enterarse de que su pequeño se iba y los dejaba solos, no pudo parar de llorar, pidiéndole que se quedara, mientras que su padre, con una expresión de cólera, le dijo: «Si hubieras sabido que nos ibas a dejar solos, nunca en la vida te hubiéramos adoptado». Con una sensación de vacío en el alma, no dio marcha atrás y se embarcó en su nuevo viaje. Los siguientes años los pasó en África, donde ayudó a muchas personas que realmente necesitaban su atención. Un día, mientras Darío regresaba de una campaña en otro pueblo, en el desierto visualizó un pequeño bulto que tenía poco movimiento, y al percatarse notó que se trataba del cuerpo de un pequeño que había sido abandonado. Bajó del carro lo más rápido que pudo para poder llegar a él, y con una gran desesperación pidió al conductor que los llevara al centro médico más cercano en donde trabajaba para atenderlo. Así, gracias a la insistencia de Darío y su gran labor como voluntario para poder tratar al pequeño, quien no contaba con un seguro médico, el pequeño fue atendido de emergencia. Al cabo de unos días en los que el pequeño luchaba por su vida, se enteró por personas del lugar que aquellas situaciones pasaban todo el tiempo, pues las madres solían dejarlos a su suerte debido a que no tenían el dinero suficiente para alimentarlos. El saber lo que aquel pequeño había pasado, Darío no pudo evitar derramar lágrimas de tristeza por todos aquellos que tenían que sufrir aquel triste destino. En la otra habitación se encontraba el pequeño que había sido rescatado, y en esos momentos abría sus ojos con el leve recuerdo de la cara de un hombre. Era su héroe, el que lo había salvado. Inmediatamente pidió verlo, y al encontrarse cara a cara con su salvador, el pequeño no pudo evitar romper en llanto, y entre sollozos se le dijo: «Tú eres mi verdadero papá. Yo sé que Dios te mandó como un ángel a cuidarme. Gracias, padre». En ese momento, Darío no pudo más y supo que aquella había sido su misión en la vida. Inmediatamente después abrazó al pequeño y se echó a llorar por la suerte que había tenido de encontrarlo, pues él se dio cuenta que aquel niño se encontraba tan desamparado como él lo había estado algún día después de perder a sus padres, y en ese momento decidió que nunca más estaría solo, pues inmediatamente inició con los trámites para la adopción, pues aquel pequeño le había robado el corazón y no pasó mucho tiempo antes de que pudiera llamarlo su hijo. Fue así como Darío pudo obtener su propia familia junto a aquel pequeño. También les comunicó a sus padres sobre aquel suceso
y les hizo entender que aquella siempre había sido su misión en la vida, ayudar a otros pequeños, tal y como ellos habían hecho con él. El mensaje que nos deja esta historia es realmente impresionante. Amigo, cuéntame, ¿te gustó esta historia? Gracias por tu visita. Te envío un fuerte abrazo y te espero con nuestra siguiente historia. Bendiciones.